bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Antes de dar lectura a un segmento de la Torá que corresponde para esta semana, el nombre de la parashá es Vairá, que lo encontramos en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 18, verso 1 en adelante. Les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal si todavía no están suscritos, que le den me gusta y que compartan este mensaje. Bien, aquí en la comunidad nosotros hemos dado ya lectura a la sección de esta Torá. El nombre de la parashá, Vayerá, que significa y él se mostró, que lo encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 18, verso 1 en adelante. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: y se le apareció, dice, a él, Hashem, en la planicie de Manred, mientras él estaba sentado, dice, en la entrada de la tienda, en el calor del día. Alzó la vista y vio, y he aquí que 3 hombres estaban, dice, parados frente a él, y él los percibió y fue corriendo hacia ellos desde la entrada de la tienda y se posternó al suelo y dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de largo de tu siervo. Vemos aquí en esta sección que Abraham dice que estaba sentado a la tienda, a la puerta de su tienda. Pero antes de eso, nosotros habíamos visto en la sección de la Torá anterior, en la parashá anterior, donde nuestro Padre Celestial a Abraham lo había hecho pasar por un sinnúmero de pruebas. En realidad, según el Midrash, nos dice que Abraham pasó 10 pruebas. Es decir, que nuestro Padre Celestial probó a Abraham en todo. Dentro de esas pruebas que él tuvo que pasar, está la Brit Milá, la señal del pacto que nuestro Padre Celestial hace con Abraham. Y es a partir que Abraham entra a los pactos con nuestro Padre Celestial, es que hay un cambio espiritual en la vida de Abraham, donde nuestro Padre Celestial vemos en esta sección de la Torá que se le aparece. Muchos comentaristas dicen que Abraham aquí estaba en el tercer día de haberse hecho la Brit Milá, donde es el día más doloroso porque se están uniendo los tejidos y hay más molestia. Pero aún así, él estaba a la puerta de su tienda sentado esperando que pase algún transeúnte para él invitarlo a que entre a su tienda y para poderle brindar comida, alimento, poderlo hospedar en su tienda. Y ese era el momento oportuno que siempre estaba buscando Abraham para hablar del único y verdadero Eloah. Entonces, vemos que la vida de Abraham estaba consagrado al servicio de Hashem, al servicio de nuestro Padre Celestial. El Midrash nos dice a nosotros que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas que están en la Tanakh, ellos hacían sus labores de una manera mecánica, pero que su pensamiento, su concentración siempre estaban ellos pensando en nuestro Padre Celestial, cómo poder agradarlo a Él, cómo poder hacer mejor las cosas para servirlo de una mejor manera. Y vemos aquí que nos dice que Él está sentado a la puerta de su tienda en el tercer día de haberse hecho la Brit Milá, y dice que hacía un calor sofocante. El Midrash nos dice a nosotros que nuestro Padre Celestial hizo a propósito que en esa región hiciera más calor de lo común para que nadie pase y que Abraham no tenga ese trabajo de tratar de servir a las personas que pasaban por su tienda. Porque recordemos, como habíamos visto en la sección de la Torá anterior, de la parashá anterior, donde nos decía que Abraham había plantado una tienda en el cruce de caminos
Y ahí esa tienda, no solamente que había levantado Abraham un altar para servir a nuestro abacados, sino que había levantado también un huerto que tenía frutos, que brindaba a los transeúntes, pero ese era el motivo que él escogía para hablar de Hashem, para hablar de nuestro Padre Celestial. Y esa es la diferencia entre Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas que los precedieron, como Noah, que ellos se conformaron con que nuestro abacados los había escogido a ellos como Sadik, a ellos y su casa, pero no hicieron algo más, no dieron algo más. Es como que te digan, bueno, tú ya eres salvo, tú ya tienes la salvación, tienes la vida eterna y empiezas a ponerte en un conformismo o entras en un confort que no te interesa el resto. El caso de Abraham es totalmente diferente. Dice aquí que él estaba en la planicie de Manred mientras estaba sentado, dice, a la entrada de su tienda al calor del día. Es decir, que hacía una inmensa calor. Estaba en el tercer día de haberse hecho la Brit Milá, que es el día más doloroso, pero él se había negado a sí mismo. O sea, los patriarcas se habían negado a ellos mismos con el propósito de querer servir. Porque en la mentalidad de Abraham, según lo dicen muchos comentaristas, estaba que cualquier criatura que ellos sirvan era como servirle al mismo Hashem. Nosotros, amados, podemos pensar de esa misma manera, negarnos a nosotros mismos y pensar que todo servicio que nosotros hacemos a nuestros prójimos sin conocerlos, es como que lo estamos sirviendo al mismo Todopoderoso. Esa era la forma de pensar de los patriarcas, en el sentido de que el dolor que sentía haberse hecho la Brit Milá no le importó en nada, no le importaba, él quería servir, quería tener la oportunidad de hospedar a alguien en su tienda. Muchos comentaristas nos dicen que la tienda de Abraham era como un hostal. Era como un pequeño hostal donde había refugio para las personas que pasaban por ahí, les daba alimento, les daba sustento, les daba hasta dinero, ¿sí? Con el propósito de que, imagínense que en el desierto no tengas absolutamente nada y te encuentres con un paraíso y ahí tú tienes todo, te encuentras con un varón que está ahí dándote de todo. Y el único fin de Abraham era de hablar de Hashem, del único y verdadero Eloah. En una sociedad toda idólatra, todos adoraban a un sinnúmero de dioses y todos tenían dioses para distinta índole. Pero Abraham buscaba la oportunidad de servir a su prójimo con el propósito de poder compartir la verdad, con el propósito de compartir la Torá, porque Abraham tenía la Torá oral que le había enseñado Noah, que le había enseñado Shem, porque ellos eran los que enseñaban en ese entonces la Torá. Y como vimos en la parashá anterior, Abraham tiene un encuentro con Melquisedec y el Midrash nos dice que este Melquisedec era el mismo Shem. Es decir, Abraham conocía a Melquisedec, era conocido de Abraham. Entonces, estamos aquí, que está en el calor del día, dice, alza su vista y vio aquí que venían 3 hombres que estaban parados al frente de él, y él los percibió y fue corriendo hacia ellos desde la entrada de la tienda y posternó al suelo, se posternó al suelo. Ahora, la pregunta sería, ¿Abraham sabía que estos 3 hombres eran unos malak, eran unos ángeles? Abraham no sabía. Abraham, según lo que nos dice el Midrash y en los comentarios del Humas, también está, para Abraham eran 3 hombres comunes, 3 árabes que estaban pasando por ahí. Pero vemos aquí otra característica de Abraham, que no estaba haciendo diferencia de personas, en el sentido de que Abraham, todos para él eran iguales y los servía y los atendía de la misma manera. Pero nuestra realidad es diferente. Muchas veces nosotros estamos viendo cómo está vestido,
qué apariencia tiene, para de acuerdo a eso tratar a la persona. Pero en el caso de Abraham no estaba eso en la mente de Abraham. Simplemente es un ser humano, una persona, un ser vivo, es creación de Hashem, tiene el espíritu de vida que lo da Hashem, lo tiene esa persona, y para Abraham decía, esta persona es un representante del Dios Todopoderoso, y lo voy a servir. Y de esa manera nosotros tenemos que ver a nuestro prójimo, a las personas que se acercan a nuestro alrededor, porque muchas veces nosotros para servir o ayudar a alguien estamos midiendo, y no debemos medir las consecuencias si me va a hacer falta a mí. Porque cuando nosotros damos una sedacá, según nos dice el libro de Proverbios, le estamos prestando a Hashem. Y Hashem sabemos que no es deudor de nadie, ¿sí? Que nosotros vamos a recibir de vuelta eso que estamos dando. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios en el capítulo número 19. En el verso 17 dice, el que es benevolente para con los pobres, presta al Eterno, y su buena acción le será recompensada. Es decir, que si nosotros damos a los pobres, ¿qué estamos haciendo? Si damos a los pobres, le estamos prestando a Hashem. Y nuestro Padre Celestial, eso que nosotros estamos dándole a un pobre, nos lo va a regresar tarde o temprano. Es decir, amados, que muchas veces el hombre en nuestro pensamiento pensamos que al darle al pobre o al hacer una sedacá o al dar un maser, nosotros estamos dándole o ayudando al otro. No es así, amados. Nosotros no tenemos que ver desde ese punto de vista que cuando hacemos una sedacá o ayudamos a nuestro prójimo o hacemos algo por otro, que nosotros estamos ayudando a él. No, amado. En realidad, Hashem nos da un pretexto para que nosotros podamos recibir bendiciones al momento que damos. Muchas veces no tenemos las bendiciones de parte de Hashem porque retenemos nuestra mano, estamos midiendo. Si nos va a hacer falta, que voy a hacer esto primero que lo de acá. Pero hay alguien que se te apareció en el camino y te pidió, y tú retrajiste tu mano, no lo diste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hashem está viendo eso y no vienen las bendiciones para tu vida. En realidad, cuando nosotros damos a un pobre, ese es el mecanismo que está usando Hashem para nosotros recibir bendiciones. Pero muchas veces cuando nosotros no ayudamos, cuando nosotros no servimos a nuestro prójimo, nosotros mismos estamos reteniendo esas bendiciones, porque estamos nosotros pensando que nos va a hacer falta, que a mí me va a hacer falta más que a ellos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no vienen las bendiciones. Abraham no estaba pensando en eso. Abraham quería la oportunidad para servir. No estaba haciendo tampoco distinción de personas, de quién era o quién no era. Abraham simplemente buscaba el momento para poder dar, para poder servir. Y de esa manera, como dice el libro de Hebreos, que muchos hospedaron hasta Malachim, a ángeles, sin saberlo. Y en este caso, se aplica en Abraham. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, hay un pasaje que nos dice que muchos hospedaron hasta ángeles, ¿sí? Sin saberlo, sin siquiera conocer. En el capítulo número 13, dice, pero no se olviden de ser amigables con los extraños, porque el hacerlo de este modo, algunas personas sin saberlo han hospedado a los ángeles. Es decir, amados, que aquí en este caso, Abraham no estaba conociendo que los
transeúntes que pasaban cerca de su tienda eran unos malajín, la palabra hebreo para ángel. ¿Sí? Él no conocía, pero en realidad eran unos ángeles que venían con una labor específica, que venían con una función específica. En este caso, aquí dice, en el verso 2, y alzó la vista y vio y he aquí 3 hombres que estaban parados frente a él. En realidad eran malajín, eran ángeles que habían cogido la forma de hombres para aparecerse delante de Abraham. Ahora, vamos a aclarar aquí un hecho que dice al comienzo, el 18.1, y se le apareció a él Hashem. ¿Sí? Así dice, y él apareció. Y más adelante me habla de 3 hombres que estaban junto por el camino, yendo en dirección a la tienda de Abraham. Entonces, no es que nuestro Padre Celestial se le aparece a Abraham y Abraham vio a nuestro Padre Celestial. Abraham vio a un enviado de nuestro Padre Celestial, a un malajín. Es lo mismo cuando a Moshe se le aparece la zarza ardiente y dice que Hashem habló con él. ¿Quién habló con Moshe? Un malak que tomó la forma de esa zarza ardiente, porque a nuestro Padre Celestial nadie lo ha visto y nuestro Padre Celestial es espíritu, es Ruach. Nuestro Padre Celestial es Ruach. No tiene una forma física. En este caso, los malak van en representación de nuestro Padre Celestial y los malak que hablan llevan esa representación. Es como que un embajador o un cónsul va a una nación en representación del presidente de esa república. Es decir, ese embajador y ese cónsul habla a nombre de esa república, habla a nombre del presidente, pero no es el presidente, es el embajador. En este caso estamos viendo que se le aparecen a Abraham estos hombres y en realidad eran unos malak, y por eso dice aquí, Hashem habló habló con Abraham, pero eran los malak que hablaban a nombre de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahora, estos 3 malak que se le aparecen, según el Midrash y según muchos comentaristas, nos están hablando que eran 3. El uno era Mijael, que venía con una labor específica. Él traía la noticia del nacimiento de Isaac. El otro era Gabriel, que venía con la labor específica, la función específica de destruir Sodoma y Gomorra. Y el otro era Rafael, que venía a consolar y a sanar al justo Abraham. ¿Qué vemos aquí, amados? Que los malak cumplen una labor específica. Es decir, que un malak no va a tener 3, 4 funciones que cumplir al mismo tiempo. Es decir, que estos malak, Mijael venía con una labor de traer la noticia del nacimiento de Isaac. ¿Sí? En el cambio, al arcángel Gabriel, se lo conoce como el comandante y jefe de las fuerzas celestiales, el que comanda los ejércitos de nuestro Padre Celestial. Él venía con una función, destruir Sodoma y Gomorra, como lo vamos a ver más adelante. Y Rafael, que se lo conoce a este arcángel como el arcángel sanador, venía a consolar a Abraham y a sanarlo, ¿verdad? De la Brit Milá que se había hecho a Abraham. Y vemos lo que nos dice más adelante aquí. Dice, y dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de largo de tu siervo. Tráigase un poco de agua y lávense los pies y reclínense debajo del árbol. Iré a buscar, dice, un pedazo de pan para que se alimenten y luego retomen su rumbo, dado que han pasado, dice, delante de su siervo. Ellos le dijeron, alto, haz como tú has dicho. Miren la diferencia, amados, entre este Sadik, Abraham y los patriarcas con nosotros, y yo me incluyo. Nosotros haríamos eso, amados. ¿Cuánta gente indigente a diario pasan al lado nuestro y a nuestro alrededor?
¿Cuánta gente desnuda pasa a nuestro alrededor? Sin zapatos, sin camisas, sin ropa, etc. ¿Y qué hemos hecho, amados? ¿Qué hacemos por ese tipo de personas? Abraham no estaba viendo absolutamente nada. Imagínense traer agua, porque esa era la tradición, la costumbre en el Medio Oriente de esa época, para lavarle los pies al que entraba a tu casa. Nosotros hacemos eso. Y darle alimento, sustento, y darle lo mejor, porque un sadico, un justo, habla poco y hace mucho. Pero hay personas que hablan mucho y no hacen nada. Hay una gran diferencia, porque aquí lo que vemos que Abraham le dice un poco de pan, que lo va a traer para sustentarlo, pero lo que más adelante nos dice que él mató unos becerros para darle mantequilla y todo lo mejor, y a la esposa la levantó a Sara para que vaya y le dio la harina para que haga el pan, etcétera. O sea, en realidad fue un potaje de reyes que él les preparó a sus huéspedes. Y Abraham no hacía diferencia, amados. ¿Sí? Porque eso nos dice aquí, miren, estamos en el verso 6, y se apresuró Abraham, dice, a la tienda de Sara y le dijo, apúrate, toma 3 seas de harina y sémola y amasa y haz tortas. Y corrió, dice, al ganado, Abraham, y tomó un becerro, o sea, un ternero tierno y bueno, o sea, lo mejor, no lo peor. Y se lo dio a un criado que corriendo se apresuró a prepararlo. Es decir, amados, que Abraham tenía empleados, o sea, Abraham tenía criados, porque muy fácilmente hubiera hecho Abraham y dicho a los criados, y a las criadas que tenía, porque recordémonos que Abraham tenía un séquito de 300 varones de guerra que siempre estaban con él. Y estos 300 varones de guerra hayan tenido también su familia, pues, ¿verdad? Hayan tenido sus esposas, sus hijos. En realidad con Abraham siempre había un pueblo numeroso. Imagínate, amado, que este varón sustente a un pueblo de miles de personas, porque nos dice 300, pero esos 300 multiplícalos por 4. Estamos hablando de 1,200 personas en el campamento de Abraham. Entonces tenía siervas también. ¿Qué quiero recalcar? Que él no ordenó que los otros lo atiendan, a los siervos y a las siervas, sino que él mismo, a la edad que él tenía, y estando pasando el proceso de la Brit Milá, él mismo se apresuró a hacerlo. Y le ordena a su esposa que lo haga. Muchos comentaristas dicen que este suceso se dio justo en la fiesta de los panes sin levadura, porque cocieron pan sin levadura para darle a los malajín. ¿Sí? Y lo mismo hizo Lot también después, que lo vamos a ver. Coció pan sin levadura para darles a los malajín. Entonces muchos dicen que era justo en la fiesta de Pesach, o la fiesta conocida también como panes sin levadura. ¿Sí? Entonces vemos tantas diferencias, amados, en la vida de Abraham y lo que hacía Abraham, y por qué se lo llama a Abraham el padre de la fe. Porque es conocido Abraham por todo este tipo de hechos que aquí nosotros estamos viendo. ¿Y qué más podemos aprender de aquí, amados? ¿Qué más podemos aprender de estos pasajes que estamos viendo? Primeramente, que los malajín van a visitar a Abraham. ¿Y Abraham en qué estado estaba? Pasando la Brit Milá. Entonces, nosotros aprendemos de visitar a los enfermos, que debemos visitar a los hermanos que están enfermos. Otra cosa que aprendemos de aquí, ser hospedadores, ¿sí? Y ser dadivosos con nuestro prójimo, de aprender a servir, de aprender a dar sin mirar a quién, porque Abraham estaba viendo que simplemente son creación de Hashem y nada más. Al ser creación de Hashem, él lo servía, ¿sí? Él lo servía. Vemos que en esta labor que está haciendo Abraham, involucra a Sara, su esposa, porque la apresura a ella para que ella misma haga los panes
porque sabía el tiempo que se requería para poder fermentar la harina y no se pase, y ellos puedan comer pan sin levadura, o sea, los siervos, ¿sí? Más adelante ya vemos nosotros en el verso número 7, dice, entonces tomó del ganado a prisa Abraham un becerro tierno y bueno, y lo dio al joven para que se apresure a prepararlo, y tomó crema y leche y el ternero que había preparado y dispuso, dice, delante de ellos, paró frente a ellos debajo del árbol y aquí dice que comieron. Y aquí los malajín, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Porque estamos hablando de que hay mandamientos también de que no se deben mezclar leche con carne, ¿sí? Porque hay un mandamiento en la Torá que nos dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre, y de ahí se desprende por tradición de que en el pueblo judío no mezclamos nosotros leche con carne, y aquí los malajín comieron leche con carne. Ahora, la tradición a nosotros nos dice que si en el intervalo de que se mezcla antes de comer la carne, nosotros pasa un tiempo de unos 30, 45 minutos, una hora, comemos el lácteo y después la carne, no hay ningún problema. Pero si primero comemos la carne y después queremos comer el lácteo, tiene que pasar un intervalo de unas 6 horas, ¿sí? Ahora, hay una razón por qué se hace esta diferenciación y el tiempo que se debe demorar entre uno y otro alimento por la descomposición interna normal que tienen los alimentos. Nuestro Padre Celestial por algo da ese mandamiento y nosotros lo vemos aquí en la Torá, donde nos dice de que no debemos mezclar, ¿verdad? Leche con carne, lo vemos en Éxodo Shemot, en el capítulo 23, Shemot, en el 23, en el verso 19, nosotros vemos, dice, las más selectas primicias de tu tierra traerás a la casa de Hashem tu Elohim. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Es decir, que hay una prohibición en cuanto a servirnos esta mezcla de alimentos. Y bueno, la tradición también nos dice, amados, que se pueden comer, pero sí esperamos los tiempos prudenciales entre uno y otro alimento. Aquí Abraham les presenta a ellos, a los invitados que él tenía, que en realidad eran malajín, un potaje, y entre los cuales estaba la mantequilla y la carne. Y sabemos que la crema o la mantequilla es un derivado de la leche, ¿sí? Dice en el verso número 9, le dijeron, ¿dónde está Sara? Y le dijo, he aquí que está en la tienda, y dijo, ciertamente regresaré a ti en esta misma época del año que viene, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo y dará, y estaba escuchando, dice, en la entrada de la tienda, que estaba situado detrás de él, y Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y Sara había cesado, dice, la regla de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros, diciendo, después de haberme marchitado, otra vez tendré piel tersa, y mi marido es anciano. Nosotros vemos aquí muchas cosas, amados, que hablan después de haberse hecho la Brit Milá. Vemos que la visita de los malajín, un hecho. Segundo, recibe la promesa, siendo el anciano, y Sara también, de que van a tener un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, ¿sí?
Y justo todos estos sucesos lo recibe Abraham después de haberse hecho la Brit Milá, ¿sí? Luego más adelante nosotros vemos en el verso 16, dice, se levantaron de allí entonces los hombres, dice, y miraron en dirección a Sodoma, y mientras Abraham caminaba junto a ellos para escoltarlos, ¿sí? Y Hashem dijo, ¿acaso he de ocultarle a Abraham lo que he de hacer? Ahora que Abraham ciertamente habrá convertirse, dice, en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra habrán de ser bendecidas por él. Es decir, amados, que Abraham es catalogado como un amigo de Hashem. Y nuestro Padre Celestial, Abraham, le reveló muchas cosas, y en este caso le revela la razón o el motivo por el cual ellos se estaban dirigiendo a Sodoma y Gomorra. Porque según la Torá dice que el clamor de los justos que pasaban por esos contornos había llegado ya a su límite, en el sentido de que la maldad en esas ciudades se había multiplicado. Y estos malajín, uno de ellos, como lo dijimos al comienzo, ¿verdad? Gabriel iba con el propósito de destruir estas naciones, ¿sí? Entonces dice aquí que ellos iban en dirección de esas ciudades, y nuestro abacados le revela cuál era el propósito por el cual ellos estaban yendo hacia allá. Dice, pues, en el verso 18, ahora que Abraham dice, ciertamente habrá de convertirse en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra habrán de ser bendecidas por él, pues lo he amado, porque él les ha ordenado a sus hijos y a su familia después de él que sigan el camino de Hashem, haciendo caridad y justicia, a fin de que Hashem le confiera entonces a Abraham aquello de lo que se le había hablado al respecto. En el libro, en Segunda de Crónicas 27, en el Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, verso 7, nos dice que Abraham es amigo de Hashem, es catalogado como amigo de Hashem. Y por lo general, para que una amistad, amados, una amistad entre personas sea durable, perdure en el tiempo, tiene que haber varios elementos. Dentro de esos elementos tiene que haber respeto mutuo en una amistad, ¿sí? Tiene que haber respeto mutuo, porque si en una amistad no hay respeto, ya no es amistad, ya no es amistad. Lo otro que tiene que haber es confianza. Y aquí en el caso de Abraham, tenía una confianza ciega en las promesas y en la palabra de nuestro Padre Celestial. Y el otro elemento que tiene que ver en una amistad son límites, amados. Entre amigos tiene que haber un límite, que no se pueden pasar ciertos límites. En la confianza que uno ha entregado a la otra persona. Y vemos aquí que Abraham, según lo que nos dice la Tanakh, es catalogado como amigo de Hashem. Es decir, que nuestro Padre Celestial a Abraham le revelaba todo, y le revela el propósito por el cual estos malak estaban yendo en dirección de Sodoma y Gomorra. Dice, y se fueron de allí los hombres en dirección de Sodoma, mientras Abraham aún estaba parado ante Hashem. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿acaso también destruirás al justo junto con los malvados? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, aún así destruirás, dice, y no salvarás al justo, le dice, aún así destruirás a los malvados. Si en el lugar, dice, si hubieran 50 justos,
Dice más adelante el verso 25, sería un sacrilegio si hicieres algo así, matar al justo junto con los malvados. Por lo que los justos serán iguales que los malvados, eso sería un sacrilegio para ti. ¿Acaso el juez de la tierra no hará justicia? Y Hashem le dijo, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, entonces salvaré, dice, en todo el lugar por ellos. Es decir que vemos aquí, amados, otra característica de Abraham, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Abraham, aún por estas ciudades paganas, empieza a interceder ante Hashem para que no destruya esas ciudades. La pregunta es acá, amados. Nosotros estamos intercediendo por nuestras naciones, estamos intercediendo por nuestras ciudades, estamos intercediendo por nuestras familias, estamos intercediendo por nuestros hogares. Aquí Abraham, estas ciudades no las conocía, eran ciudades paganas, pero aquí vemos que se pone delante de nuestro Padre Celestial para interceder por esas ciudades. Y le dice a nuestro Padre Celestial, y si hay 50 justos, destruirás también a los 50 junto con los malvados. Y Hashem le dice, no, si hay 50 justos, no vamos a destruir esas ciudades. No habían 50. Y Abraham le replica nuevamente y le dice, y si para los 50 faltaran 5, y si hubieran ahí 45, ¿destruirás? Le dice, no. Y si hubieran 30, tampoco. Y si hubieran 20 justos, tampoco. Y por último, le dice, y si hubieran 10 justos, ¿destruirás también estas ciudades junto con estos 10 justos? Y Hashem le dice, no. Es decir, que el límite para que nuestro Padre Celestial no mande destrucción a un pueblo son 10 justos. O sea, tienen que haber 10 sadiquín en un pueblo, en un lugar, para que nuestro Padre Celestial no mande destrucción a esos pueblos, amados. Ahora, si nosotros vemos el número 10, si lo descomponemos al número 10, porque en geometría se descomponen los números, y si nosotros descomponemos el número 10, porque el número 10 es un número completo, es un número completo. Al descomponer el número 10, el número 10 también representa los 10 mandamientos. Nosotros vemos que los 10 mandamientos en la Torah, y si descomponemos el número 10 en 1 más 0, nos da 1. Y 1 es Ejad. Es decir, que los 10 mandamientos nos está hablando de Ejad, del único y verdadero Elohim. El único y verdadero Elohim. Y el número 1 representa a una letra del alefato hebreo. ¿Sí? Entonces la Aleph, que es la primera letra, la letra número 1 del alefato, representa la Torah, representa a Hashem, amado, la Aleph. Ahora, también vemos que se enviaron 10 espías. Los 10 espías representan a todo el pueblo de nuestro Padre Celestial, a toda la nación. También vemos que en Bereshit, en el capítulo 1, hay una palabra que se repite 10 veces. Y dijo Elohim. Hay una palabra que dice, y dijo Elohim 10 veces. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de toda la Torah. Y también vemos que cuando nosotros damos el maser, es la 10ª parte. Es el 10% de todo. Es decir, que el maser, lo que yo doy, o el diezmo que doy, es de todo lo que tengo. Es decir, de lo que tengo. No sé si me hice entender. Es decir, que si yo no doy, quiere decir que no voy a tener. O si doy menos, es que yo mismo estoy limitando lo que doy. Yo mismo estoy diciendo que no me alcance. O yo mismo estoy diciendo que no tengo al no dar el maser. O sea, el número 10, si ustedes lo ven, lo van a ver repetido en algunos lados. Y el 10 es la totalidad. El 10 representa a nuestro Padre Celestial. Descomponiendo el 10 en el 1, como lo vimos, estamos hablando de Hashem.
Más adelante nosotros podemos ver, ya en el capítulo número 19, ¿sí? En el capítulo número 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Lot estaba en esas ciudades. Lot estaba en esas ciudades. Ahora, porque aquí hay muchos comentarios que se dicen, porque las hijas de Lot pensaban que toda la tierra había sido destruida y le estaban pidiendo a Lot que convivan con ellas porque toda la tierra había sido destruida. Pero aquí nosotros en la Torah vemos de que Lot le pide a los Malachim que no destruyan una ciudad pequeña, Zoar, que se llamaba, para que él pueda huir allá. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no huyeron del lado donde estaba Abraham? Muchos dicen de pronto por vergüenza que sentía Lot de haberse apartado de Abraham y ver a dónde él fue a caer y todo lo que le sobrevino después de que él se apartó de este justo, de Abraham. Ahora, las hijas de Lot lo emborrachan y quedan embarazadas, y la una a su hijo le llamó Moab. Y saben ustedes que de ahí desciende el Mashiach, que de ese incesto que hubo ahí con las hijas de Lot, nuestro Padre Celestial endereza todo eso que ellas hicieron mal, y de ahí desciende el Mashiach. Acuérdense de Ruth, la Moabita. De ahí vino el rey David, y del rey David viene el Mashiach. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprender estos sucesos que la Torah lo reseña, que no ocultan nada? O sea, nosotros vemos aquí en la Torah que no nos oculta absolutamente nada. Muy diferente a otros libros, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos ya en este capítulo 19 la destrucción de Sodoma y Gomorra y todo lo que pasó con Lot y todo lo que pasó con las hijas de Lot. Hay muchas interrogantes al respecto, ¿verdad? Ya en el capítulo 20 nosotros vemos el encuentro y todo lo que pasó con Sara y Abimelech, ¿sí? Sabemos que de acuerdo a lo que dice la Torá, que Sara fue llevada cautiva por Abimelech. Abimelech la quería tomar a Sara y todo lo que le sobrevino a Abimelech, y tuvo que soltar a Sara y bendecir. Abraham lo bendijo orando por Abimelech para que todas esas enfermedades que le habían caído a él y su casa se vayan. Y en recompensa, Abimelech bendijo a Abraham, a pesar de que Abraham era riquísimo. Es decir, que Abraham era el más rico de toda la tierra de ese entonces. No necesitaba de que este hombre le haya dado, pero igual, ¿sí? Vemos ya nosotros en el capítulo 21, ¿sí? En el capítulo 21, el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac. Y más adelante nosotros vamos a ver la aqueidad de Isaac, o la atadura de Isaac, que fue, yo digo, uno de los eventos más duros por los cuales haya tenido que atravesar Abraham como padre, de entregar a su único hijo que amaba, el único que tenía, ¿sí? Para ser sacrificado, y que un malak tenga que detenerlo para que no lo haga. Entonces esa es la diferencia, amados, entre Abraham y nosotros. Nosotros que estamos en este tiempo, una gran diferencia entre este tzadik, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco lo que nos dice aquí en el libro de Gálatas. Vamos a ver un poco lo que nos dice para hacer una conexión con el Mashiach. En el libro de Gálatas, en el capítulo número 3, verso 16, nos dice: las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a simientes, ¿sí? Como si fueran muchas, por el contrario, habla de una, y a tu simiente, y esta simiente única es la del Mashiach.
Es decir, que hay una sola simiente, amados, a la cual nosotros tenemos que adherirnos, y esa es la simiente del Mashiach. Y más adelante, en este mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 29, dice, pero además, si pertenecéis al Mashiach, sois de la simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa. Es decir, amados, en el Mashiach, nosotros somos herederos de la promesa hecha a Abraham, que en Abraham van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y acaso Abraham, como lo vimos la parasha anterior, era judío? ¿Acaso Abraham, para la conversión que él hizo, tuvo que seguir una serie de ritos o reglas? No, amado. Absolutamente, Abraham viene de Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra. De ahí nuestro Padre Celestial lo saca, para de ahí formar una nación. Y en la simiente de Abraham ser bendecidos todas las familias de la tierra. Así que la conversión nosotros que tenemos que hacer es al Eloah de Israel, de acuerdo a cómo está aquí en la Torá, amados, de acuerdo a cómo está aquí en la Torá. Y lo vemos nosotros en el libro de Ruth, cuando Ruth le dice a Miriam, su suegro, tu pueblo será mi pueblo, y tu Eloah, tu Dios, será mi Dios, y donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que tú mueras, moriré yo. Y esa es la conversión, amados. Que la Torá de nuestro Padre Celestial esté en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros la podamos cumplir. Nos vamos a quedar aquí, hasta aquí, en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde, amados. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos. Que la bendición de Hashem esté sobre ustedes y sobre toda su casa. Shabbat Shalom con todos, amados. Shabbat Shalom con todos.